Miren, el prefacio del libro de Jordan Peterson, Más allá del orden, es mucho más que una simple introducción. De verdad es como asomarse a la ventana del mensaje central de todo el libro. Cómo encontrarle sentido a la vida justo en medio de una crisis, cómo buscar ese equilibrio tan necesario. Así que vamos a meternos de lleno a descubrir esas claves que nos presenta. Y es que el libro no arranca con una teoría abstracta, para nada. Arranca con esta escena, es súper impactante. Una crisis personal en su máxima expresión. De golpe, nos mete en un contexto de una fragilidad total, ¿no? Y esto es clave porque prepara el terreno para las ideas que vienen después. Ideas que, como se ve, no nacieron en un escritorio, sino que se forjaron en el sufrimiento real. Este punto de partida es que es fundamental, de verdad, porque enmarca todo el libro como una búsqueda de principios que sean lo suficientemente fuertes como para sostenernos en esos momentos en que nos sentimos, pues, totalmente vulnerables. Y la pregunta que queda ahí flotando en el aire es tremenda. Cuando todo se viene abajo, ¿qué es lo que de verdad nos mantiene en pie? Bueno, y justamente esa pregunta nos lleva de la mano a la primera gran idea del texto. La idea de que la adversidad, cuando es extrema, actúa como una especie de filtro, uno súper implacable, que va separando lo que no importa, lo trivial, de aquello que es verdaderamente esencial. Y ojo, aquí hay una aclaración que es súper importante. No se trata para nada de romantizar el dolor, o de caer en el típico cliché de que todo pasa por algo. No, no. La idea va mucho más allá. Se trata de que es justo en los peores momentos, en los más oscuros, cuando de repente vemos con una claridad increíble qué valores, qué relaciones, qué hábitos son los que nos dan una fortaleza real. Entonces, ¿qué es lo que sobrevive a esa prueba? Pues para el autor, en medio de sus crisis de salud, las personales, las familiares, lo que demostró ser una fuente de fortaleza auténtica fueron estas cosas: el amor de la familia y los amigos, un trabajo que de verdad tenga sentido, la responsabilidad y la honestidad. Dejaron de ser conceptos, ¿saben? Se convirtieron en verdaderos pilares en medio del abismo. Toda esta experiencia de crisis y de encontrar fortaleza nos lleva como por un camino directo al concepto que es el corazón del prefacio. Hablamos de esa tensión fundamental, pero que también es una especie de colaboración entre dos fuerzas, el orden y el caos. A ver, pensemos en el orden. El orden es básicamente todo eso que conocemos, lo que nos da estabilidad y hace que la vida tenga sentido, que sea comprensible. Hablamos de nuestras rutinas diarias, las reglas sociales, las instituciones. Es como nuestro mapa, ¿no? Ese territorio conocido donde si hacemos A, esperamos que pase B. Y luego, claro, en el otro extremo tenemos al caos. El caos es todo lo contrario. Es el territorio de lo que no conocemos. Es ahí donde suceden los cambios inesperados, las crisis, pero también los grandes descubrimientos. El caos puede ser una fuente de devastación, sí, pero al mismo tiempo es de donde viene la renovación, que es súper necesaria. Entonces, la gran conclusión a la que llega el autor, y esto es clave, es que ninguno de estos dos polos es el bueno o el malo. No, ambos son partes esenciales de la realidad. Los necesitamos a los dos. El verdadero problema, el meollo del asunto, no está en el orden o en el caos en sí mismos, sino en cuando nos vamos a los extremos, en el desequilibrio. Y aquí podemos ver el peligro con muchísima claridad. ¿Qué pasa cuando ese deseo de seguridad, de orden, se nos va de las manos? Pues que el orden se vuelve tieso, rígido, y eso es peligrosísimo, porque bloquea nuestra capacidad de adaptarnos y, peor aún, abre la puerta a ese anhelo de querer controlarlo todo, que al final, pues es una forma de tiranía. Ok, entonces, si tenemos estas dos fuerzas que son necesarias, pero que en exceso son peligrosas, ¿qué hacemos? Bueno, pues el prefacio nos propone una estrategia, una forma muy clara de cómo vivir con esto. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la que está en el mismísimo corazón del libro. Si no podemos simplemente elegir uno y descartar el otro, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo gestionamos estas dos fuerzas tan fundamentales de nuestra existencia? Pues aquí está la respuesta que se propone. No se trata de pararse en un punto fijo, sino de estar en un estado dinámico constante. Se trata de vivir en la frontera entre el orden y el caos. Porque la vida, con verdadero significado, nos dice, se construye justo ahí, en ese límite que puede ser tenso, sí, pero que también es increíblemente fértil y creativo. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Bueno, es como tener un pie bien plantado en el orden, para tener estabilidad, para que el miedo no nos paralice. Y el otro pie ponerlo con cuidado en el caos, para poder aprender, para renovarnos, para encontrarle un sentido más profundo a las cosas. Es, al final, todo un arte. El arte de mantener un equilibrio constante. Y ya para ir cerrando, el prefacio no nos deja solo con la teoría.
Lo que hace es invitarnos a llevar todas estas ideas hacia adentro, a una reflexión personal, y lo hace con unas preguntas que funcionan como una especie de guía. Por ejemplo, una de las preguntas nos invita a pensar, ¿en qué área de la vida la búsqueda de un control total podría estar frenando la libertad o la capacidad de aprender? ¿Dónde hay un exceso de rigidez, un aferrarse a un orden que, a lo mejor, ya ni siquiera sirve? Pero claro, también hay que mirar al otro lado de la moneda. La siguiente pregunta nos hace ver en la dirección opuesta. Nos pide una mirada honesta para identificar dónde la falta de estructura podría estar creando un caos que no es necesario. Y pensar en qué rutina mínima, qué poquito de orden podría ayudar en este momento. Y finalmente, viene como un pequeño desafío. Nos reta identificar una forma segura, controlada, de meternos un poquito en lo desconocido para poder crecer. Un pequeño caos voluntario, que podría ser esa conversación que hemos estado evitando, intentar un nuevo hábito o tomar esa decisión que hemos pospuesto tanto tiempo. Así que el mensaje final es bastante claro, ¿no? Una vida con propósito, con sentido, no se construye ni en la seguridad absoluta ni en la aventura sin fin. Se construye en el acto valiente de equilibrar ambas cosas. El verdadero sentido no está en pararse en un extremo o en el otro, sino en aprender a caminar sobre esa cuerda floja que los une. Ahí es donde está la magia.